Hay una pregunta que puede revelar cuánto hemos comprendido realmente el Evangelio. ¿Cómo podríamos permanecer indiferentes ante alguien que nos amó hasta entregar su vida por nosotros? Isaías 53 presenta una de las escenas más profundas de toda la Escritura. Habla de Cristo cargando nuestras enfermedades, nuestros dolores y nuestras rebeliones. Dice que fue herido por nuestros pecados y que sobre Él cayó aquello que nosotros merecíamos. Nosotros nos apartamos, Él permaneció. Nosotros pecamos. Él cargó con nuestra culpa, nosotros merecíamos la condenación. Él aceptó el sufrimiento para ofrecernos paz. Humanamente parece imposible comprenderlo. ¿Cómo puede el inocente sufrir por el culpable? ¿Cómo puede el justo ocupar el lugar del injusto? Desde nuestra lógica parece una injusticia. Y precisamente ahí aparece la grandeza del amor de Dios. La cruz no demuestra cuánto merecíamos ser salvados. Demuestra cuánto decidió amarnos Cristo aun cuando no lo merecíamos. Tal vez el problema de muchas personas no es que no quieran amar a Jesús, es que todavía no han comprendido cuánto Jesús las ama. Cuando entiendes verdaderamente la cruz, Cristo deja de ser solamente un nombre religioso, deja de ser una doctrina, deja de ser una historia que escuchaste desde niño, se vuelve personal. Él hizo eso por mí. Hace años conocí la historia de un joven estudiante. Era tímido, reservado y poco atractivo según los criterios de quienes lo rodeaban, pero tenía algo mucho más valioso, era trabajador honesto y perseverante. Durante las vacaciones trabajaba duramente para poder pagar sus estudios. Un día se enamoró de una joven considerada por muchos como la más hermosa de la institución. Ella no estaba interesada en relaciones, había rechazado incluso a jóvenes mucho más seguros y populares. Por eso él sabía que sus posibilidades parecían inexistentes. Nunca se atrevía a acercarse, la admiraba desde lejos, hasta que sucedió algo. La familia de aquella joven atravesó dificultades económicas y ella acumuló varios meses de deuda. Ya no podía continuar estudiando y decidió abandonar el colegio. Cuando aquel muchacho lo supo, tomó una decisión sorprendente. Él tenía pagado sus estudios por adelantado. Fue a la administración y dijo: utilicen el dinero que queda de mi matrícula para pagar la deuda de ella. Yo me iré. Pero pidió una condición. Ella nunca debía saber quién había pagado. No buscaba reconocimiento. No quería comprar su afecto. Simplemente no podía soportar verla abandonar sus estudios cuando tenía la posibilidad de ayudarla. Ella permaneció. Él sacrificó lo que había ganado con tanto esfuerzo. Tiempo después, animado por un amigo, finalmente decidió expresarle lo que sentía. La respuesta fue dolorosa. Ella lo rechazó de una manera humillante. Él quedó destruido. Y lo más impresionante era que ella no sabía que estaba despreciando precisamente a la persona que silenciosamente había sacrificado tanto por ella, hasta que un día conoció la verdad. Descubrió que aquella supuesta ayuda que había recibido no había venido de la institución, había venido de él. Entonces algo comenzó a cambiar dentro de su corazón. Pasaron los días, pensó una y otra vez en aquello y finalmente se hizo una pregunta: ¿quién sería capaz de hacer algo así por mí sin esperar siquiera que yo lo supiera? Poco a poco comenzó a mirar a aquel joven de una manera diferente. Más tarde confesó: yo no lo amaba al principio, pero cuando comprendí cuánto me había amado él, pensé cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto. Con el tiempo se casaron. Esa historia humana apenas puede acercarnos a lo que ocurrió en el Calvario, porque Cristo hizo infinitamente más. Él no entregó simplemente dinero, no renunció solamente a una oportunidad, entregó su vida y lo hizo por personas que muchas veces lo ignoraron, lo rechazaron y vivieron
como si Él no existiera. Por eso, cuando realmente comprendes la cruz, una pregunta comienza a nacer dentro del corazón. Señor, ¿cómo podría no amarte después de saber cuánto me amaste tú? Quizá has conocido religión durante años, quizá sabes versículos, quizá has escuchado muchas veces que Jesús murió por tus pecados, pero hoy necesitas ir más profundo. No pienses solamente Cristo murió por el mundo. Piensa Cristo murió por mí, por mis rebeliones, por mi culpa, por aquello que nadie conoce, por mis decisiones equivocadas, por mis pecados. Y cuando esa verdad deja de ser información y entra realmente en el corazón, algo cambia. Ya no obedeces solamente por miedo, comienzas a responder por amor. Porque el verdadero cristianismo empieza cuando descubres que antes de que tú amaras a Dios, Él ya te había amado primero. Cuando empezamos a comprender cuánto nos ama Cristo, aparece otra pregunta inevitable: ¿qué significa realmente que Dios nos perdona? Muchas veces pensamos en el perdón desde nuestra experiencia humana. Un niño desobedece. Su padre le había advertido que habría una consecuencia si hacía determinada cosa. El niño falla, se asusta y dice: papá, perdóname. El padre siente compasión y responde: está bien, te perdono. En nuestra mente, perdonar suele significar esto: el culpable ya no recibe el castigo. Pero el problema del pecado es mucho más profundo. La Biblia declara que la paga del pecado es muerte. También afirma que todos hemos pecado. Eso significa que el pecado no es simplemente una equivocación sin consecuencias. Es rebelión contra Dios. Y nosotros no podemos borrar esa realidad simplemente diciendo: Señor, lo siento. Claro que Dios desea perdonarnos. Su corazón está lleno de misericordia. Pero Dios también es justo. Su palabra no cambia según las circunstancias. Entonces surge una pregunta difícil: ¿cómo puede Dios perdonar al pecador sin negar su propia justicia? Por un lado, el ser humano ha pecado y merece la consecuencia del pecado. Por otro, Dios ama profundamente al ser humano y no desea perderlo. Ahí aparece la grandeza del Evangelio. Jesucristo entra en nuestra historia. El Hijo de Dios vino a esta tierra y asumió plenamente nuestra humanidad. No vino disfrazado de hombre, vivió como verdadero ser humano, sintió cansancio, sintió hambre, conoció el dolor, fue probado, fue tentado, sin embargo permaneció fiel. Donde nosotros desobedecimos, Él obedeció. Donde nosotros caímos, Él permaneció sin pecado. Jesús vivió la vida que nosotros no conseguimos vivir, y entonces ocurrió algo extraordinario. El inocente decidió ocupar el lugar del culpable. Nosotros merecíamos la muerte como consecuencia del pecado. Cristo merecía la vida porque nunca pecó, y por amor aceptó tomar sobre sí nuestra condenación para ofrecernos aquello que nosotros no podíamos conquistar. Eso es la cruz, un intercambio nacido del amor. Cristo toma nuestra culpa y nos ofrece su gracia. Cristo acepta nuestra condenación y nos abre el camino hacia la vida. Por eso el perdón de Dios nunca debe parecernos algo barato. Cada vez que dices: Señor, perdóname, no estás hablando con un Dios que simplemente decidió ignorar tu pecado. Estás hablando con el Dios que pagó un precio inmenso para poder rescatarte. Tu pecado importa, pero también importa cuánto te ama Dios. Quizá durante mucho tiempo pensaste: Dios me perdona porque es bueno. Eso es verdad, pero hay algo todavía más profundo. Dios puede ofrecerte perdón porque Cristo estuvo dispuesto a cargar con aquello que te condenaba. La cruz revela dos cosas al mismo tiempo: revela la gravedad del pecado y revela la profundidad del amor de Dios. Si el pecado fuera algo pequeño, Cristo no habría necesitado morir.
Pero si tú no fueras profundamente amado, Él tampoco habría elegido entregarse. Por eso no mires la cruz únicamente como un símbolo religioso. Mírala como la respuesta de Dios a tu mayor problema. Tú no podías salvarte, yo tampoco. Nuestra obediencia incompleta no podía borrar el pasado. Nuestras buenas obras no podían eliminar nuestra culpa. Necesitábamos un Salvador y Cristo vino, no porque lo merecíamos, sino porque nos amó. Cuando entiendes eso, el arrepentimiento deja de ser simplemente miedo al castigo, comienza a convertirse en una respuesta de amor. Ya no dices solamente, Señor, perdóname porque no quiero perderme. Comienzas a decir, Señor, perdóname porque ahora comprendo lo que mi pecado costó y no quiero seguir viviendo lejos de aquel que me amó tanto. Ese es el poder del Evangelio. No solamente librarte de la condenación, sino transformar tu corazón para que ya no quieras regresar voluntariamente a aquello que llevó a Cristo a la cruz. Decir que Jesús murió por nosotros puede parecer una frase sencilla. La hemos escuchado tantas veces que corremos el peligro de acostumbrarnos a ella. Pero Cristo no fue alguien que buscaba la muerte. Jesús era plenamente humano, sentía dolor, conocía el cansancio, experimentaba angustia. Y como cualquier ser humano tenía un profundo deseo de vivir. Por eso Getsemaní es tan importante. La noche antes de la cruz Jesús sabía exactamente lo que estaba por enfrentar. Sabía que sería rechazado, humillado, golpeado y finalmente crucificado. La angustia fue tan intensa que oró al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Aquellas palabras muestran que la cruz no fue fácil para él. Jesús no caminó hacia la muerte sin sentir miedo ni sufrimiento. Sabía perfectamente cuál sería el precio, pero después añadió, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí aparece nuevamente el amor. Cristo tenía la posibilidad de pensar solamente en sí mismo, pero pensó en nosotros. Si Él abandonaba la misión, nosotros permanecíamos bajo la condenación del pecado. Si Él seguía adelante, tendría que cargar con un sufrimiento que no merecía, y eligió quedarse, eligió obedecer, eligió salvar. Hubo un momento en Getsemaní en el que nuestra esperanza dependía de esa decisión, y Jesús decidió amarnos hasta el final, no porque fuéramos buenos, no porque hubiéramos demostrado fidelidad, no porque mereciéramos semejante sacrificio. Lo hizo porque su amor es mucho más grande que nuestros méritos. Después apareció una imagen que muestra de manera extraordinaria lo que significa la sustitución. Barrabás era un criminal condenado, la sentencia ya estaba pronunciada, la cruz lo esperaba, todo indicaba que moriría por sus propios delitos. Entonces Jesús fue llevado ante Pilato. Pilato sabía que no encontraba una causa justa para condenarlo y trató de liberarlo. Aprovechando la costumbre de soltar a un preso durante la fiesta, presentó dos opciones, Jesús y Barrabás. Uno era culpable, el otro era inocente, uno merecía condenación. El otro no había cometido crimen alguno. Parecía evidente cuál sería la elección. Pero la multitud gritó, suelta a Barrabás y después crucifica a Jesús. De repente ocurrió algo que Barrabás jamás habría imaginado. Las cadenas fueron retiradas de sus manos, la puerta se abrió, era libre, otro moriría en su lugar. Imagínalo caminando fuera de aquella prisión preguntándose, ¿por qué yo estoy libre mientras ese hombre inocente va hacia la cruz? Probablemente nadie comprendió aquella mañana el significado de la sustitución mejor que Barrabás. La cruz preparada para un culpable quedó disponible y Cristo ocupó su lugar. Pero Barrabás no era el único. En cierto sentido nosotros también estábamos allí.
Somos nosotros los culpables, somos nosotros quienes hemos pecado, somos nosotros quienes necesitamos misericordia y Cristo se coloca en nuestro lugar. Por eso la cruz no puede contemplarse desde lejos, no puedes decir solamente qué triste lo que le hicieron a Jesús. Tienes que comprender, Él ocupó mi lugar, aquella condenación correspondía a nosotros, pero Cristo la tomó sobre sí y nos dejó salir libres. Ese es el Evangelio. No significa que nuestro pecado no importe, significa que nuestro pecado costó muchísimo, costó la vida del Hijo de Dios. Por eso cuando contemples la cruz no veas solamente sufrimiento, mira amor, un amor que conocía el precio, un amor que sintió angustia, un amor que pudo retroceder, pero permaneció. Y cuando entiendes eso, una pregunta vuelve a golpear el corazón. ¿Cómo podría vivir indiferente ante aquel que decidió morir para que yo pudiera vivir? Cuando Jesús fue llevado al Calvario, cargó una cruz que no le pertenecía. No porque alguien hubiera cometido un error, sino porque Él jamás había merecido una cruz. La condenación era nuestra, la culpa era nuestra, el pecado era nuestro. Y aún así Cristo tomó sobre sí aquello que correspondía a otros. Cuando llegaron al lugar de la crucifixión, extendieron su cuerpo sobre la madera, clavaron sus manos y sus pies y levantaron la cruz. Todo parecía una derrota. Pero en realidad allí estaba ocurriendo el acto de amor más profundo de la historia. Durante años podemos mirar esa escena y pensar, los soldados mataron a Jesús, los líderes religiosos lo condenaron, la multitud pidió su muerte. Y todo eso forma parte de la historia. Pero llega un momento en que el Evangelio deja de ser una historia sobre otras personas. Se vuelve personal, porque cuando miro mis propios pecados, mis errores, mis rebeliones y mis decisiones, comprendo algo mucho más doloroso. Cristo murió también por causa de mi pecado. No puedo mirar la cruz solamente señalando a quienes estuvieron allí. Yo también necesitaba que Él estuviera allí. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y yo he pecado. Eso significa que cuando me arrodillo y digo, Señor, perdóname, en realidad estoy reconociendo, Señor, soy culpable. Merecía la consecuencia de mi pecado, pero no quiero permanecer separado de ti. Entonces la cruz adquiere otro significado. Jesús no murió simplemente porque hombres crueles decidieron quitarle la vida. Murió porque era la única manera de salvar al pecador sin tratar el pecado como algo insignificante. Por eso el Calvario revela al mismo tiempo la justicia y el amor de Dios. La justicia dice el pecado tiene consecuencias. El amor dice yo asumiré esas consecuencias por ti. Eso es lo que Cristo hizo. Él tomó nuestro lugar, no porque nosotros lo mereciéramos, no porque hubiéramos prometido portarnos mejor, no porque nuestra vida fuera digna de semejante sacrificio, lo hizo porque nos amó. Hay una historia que ayuda a comprender esta verdad. Un joven había sido advertido por su madre que no debía volver a robar las manzanas del vecino. Ella le explicó claramente que si volvía a hacerlo recibiría un castigo. Durante un tiempo obedeció, pero un día la tentación fue más fuerte, entró nuevamente y tomó las manzanas. Cuando regresó, encontró a su madre esperándolo. Él sabía que había desobedecido. Comenzó a pedir, mamá, perdóname. No quería recibir el castigo que sabía que merecía. La madre lo miró con amor, pero también recordó que había dado su palabra. Entonces hizo algo inesperado. Le entregó la vara y le dijo, tú desobedeciste, el castigo existe, pero yo te amo. En lugar de recibirlo, tú lo recibiré yo. El muchacho no tuvo valor para golpear a su propia madre. Y precisamente ahí está la fuerza de la ilustración. Nosotros sí hemos hecho algo semejante. Nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Cada vez que pedimos perdón estamos dependiendo del sacrificio que Él hizo en nuestro lugar. Eso debería quebrar nuestro orgullo. Debería cambiar nuestra manera de mirar el pecado.
porque pecar ya no puede ser simplemente me equivoqué, después pediré perdón. No, el perdón tuvo un precio y ese precio fue Cristo. Cuando entiendes eso, empiezas a mirar la cruz de otra manera. Ya no preguntas solamente por qué tuvo que morir Jesús. Comienzas a preguntar cómo podría seguir viviendo indiferente después de saber que Él tomó mi lugar. La cruz no fue solamente el lugar donde Cristo murió, fue el lugar donde quedó demostrado cuánto vales para Dios. No porque fueras perfecto, sino porque Él decidió amarte aún siendo pecador. Y cuando esa verdad entra en el corazón, el amor por Cristo deja de ser una obligación, se convierte en respuesta. Porque después de comprender cuánto nos amó, ¿cómo podríamos no amarlo? El muchacho de aquella historia no tuvo valor para golpear a su madre. Pero cuando miramos la cruz descubrimos algo mucho más serio. Nuestro pecado sí hirió a Cristo. No fueron solamente los clavos, no fueron solamente los soldados, no fue solamente la multitud, fue nuestra necesidad de salvación. Cada vez que decimos, Señor, perdóname, estamos reconociendo que hubo un precio que nosotros no podíamos pagar y Jesús lo pagó. Por eso la cruz no debería producir únicamente tristeza, debería producir gratitud, debería despertar amor, debería llevarnos a preguntarnos qué clase de amor es este capaz de entregar la vida por personas culpables. Tal vez durante años has escuchado Jesús murió por ti, pero te acostumbraste a la frase, la repetiste, la cantaste, la escuchaste en sermones y aún así nunca permitiste que descendiera completamente hasta tu corazón. Entonces míralo otra vez. Cristo sabía quién eras, conocía tus errores antes de que los cometieras, sabía cuántas veces fallarías, conocía tus momentos de rebeldía y aún así decidió ir hasta el Calvario. No murió por una versión perfecta de ti, murió por ti tal como eres. Eso no significa que apruebe el pecado, significa que su amor fue suficientemente grande como para buscarte dentro de tu pecado y ofrecerte una salida. Cuando finalmente entiendes esto, obedecer deja de parecer una carga. Ya no preguntas solamente qué está prohibido, qué tengo que dejar, qué exige Dios de mí. Comienzas a preguntar qué puedo entregarle a aquel que ya lo entregó todo por mí. Ahí cambia la vida cristiana. El amor comienza a ocupar el lugar del miedo. La gratitud reemplaza la obligación. La entrega deja de ser una imposición y se convierte en respuesta, porque nadie puede contemplar seriamente el Calvario y continuar diciendo, mi vida me pertenece completamente. Si Cristo entregó su vida por mí, entonces mi respuesta natural es decir, Señor, quiero darte la mía. Quizá no entiendes todavía toda la Biblia. Tal vez estás apenas comenzando a conocer a Jesús. No importa. Empieza por comprender esto. Él te ama, no de una manera superficial. No solamente cuando haces las cosas bien, te amó hasta la cruz. Y cuando esa verdad entra en el corazón, nace una pregunta que ya no puedes evitar. Señor Jesús, si tú me amaste de esta manera, ¿cómo tendría el valor de seguir viviendo lejos de ti? Ese es el momento en que la fe deja de ser información, se convierte en decisión. Y el corazón comienza a abrirse verdaderamente a Cristo. Cuando contemplamos la cruz con sinceridad, algo dentro de nosotros cambia. Ya no podemos mirar a Jesús como una figura distante. Ya no podemos hablar de su muerte como si fuera una historia ajena. La cruz nos obliga a reconocer, Él hizo esto por mí. Y entonces nace una gratitud que no cabe fácilmente en palabras. ¿Qué habría sido de nosotros si Cristo no hubiera aceptado ocupar nuestro lugar? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿Qué respuesta podríamos dar delante de nuestra culpa? Sin Jesús el pecado tendría la última palabra.
Pero Cristo decidió que no fuera así. Él aceptó el sufrimiento, aceptó la vergüenza, aceptó la cruz y lo hizo para abrirte un camino de regreso al Padre. Por eso el Evangelio no empieza diciéndote cambia primero y después ven, empieza diciéndote mira cuánto te amó Cristo. Después de comprender ese amor, la transformación comienza desde dentro. No obedeces para comprar el favor de Dios. Obedeces porque ya has descubierto que eres amado. No entregas tu vida para convencer a Cristo de que te reciba. La entregas porque Él ya extendió sus brazos hacia ti. Tal vez apenas estás comenzando a estudiar la Biblia. Quizá todavía tienes preguntas. Hay cosas que no entiendes. Incluso puedes sentir miedo de tomar una decisión definitiva, pero no necesitas conocer todas las respuestas antes de acercarte a Jesús. Necesitas comprender quién te está llamando, el mismo Cristo que cargó con tu culpa, el mismo que eligió permanecer en Getsemaní, el mismo que ocupó el lugar del culpable. Ese Cristo hoy te dice, dame tu corazón, no porque quiera quitarte algo bueno, sino porque desea salvar aquello que el pecado está destruyendo. Tal vez durante años pensaste que Dios era alguien distante esperando que cometieras un error para castigarte. La cruz destruye esa imagen. En el Calvario vemos a un Dios que viene a buscarnos, un Dios que paga el precio, un Dios que ama primero. Por eso tu respuesta no necesita ser complicada. Puedes decir simplemente, Señor Jesús, ahora comienzo a comprender, no sabía cuánto me amabas. No entendía lo que significaba que murieras por mí, pero hoy quiero dejar de resistirme. Te entrego mi vida, guíame, cambia mi corazón, enséñame a caminar contigo. Eso es fe, no tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que ya demostró cuánto te ama. Porque después de mirar seriamente la cruz, la pregunta ya no es solamente, ¿debo entregar mi vida a Cristo? La pregunta se vuelve mucho más profunda. ¿Cómo podría negarme a aquel que estuvo dispuesto a darlo todo por mí? Comprender el amor de Cristo no debería producir solamente emoción, debería producir una respuesta. Porque es posible conmoverse al escuchar la historia de la cruz, llorar por unos minutos y después volver exactamente a la misma vida. Pero Jesús no murió solamente para tocar tus sentimientos, murió para rescatar tu corazón. La cruz te coloca delante de una decisión. Puedes seguir viviendo como si tu vida te perteneciera por completo. O puedes reconocer, Señor, si tú entregaste tu vida por mí, yo quiero entregarte la mía. Eso no significa que mañana serás perfecto. Significa que dejas de huir, dejas de resistirte, dejas de colocar excusas entre tú y Dios. Tal vez hasta hoy pensabas que seguir a Cristo era principalmente aceptar una religión, cambiar algunas costumbres o aprender nuevas doctrinas. Pero antes de todo eso está Jesús, una persona, un Salvador, alguien que te conocía antes de que tú pensaras en buscarlo. Alguien que sabía tus debilidades y aún así fue hasta el final. Por eso el verdadero llamado del Evangelio no comienza con miedo, comienza con amor. Cristo no te dice ven porque quiero destruirte si no vienes. Te muestra sus heridas y te dice esto hice porque no quería perderte. ¿Cómo responderás a un amor así? Quizás has pasado años lejos de Dios. Tal vez conociste la verdad pero nunca tomaste una decisión. Puede ser que estés apenas comenzando a estudiar la Biblia. No importa dónde estés en el camino, lo importante es qué harás con lo que ahora has comprendido. No necesitas esperar a sentirte digno. Nunca lo seremos por nosotros mismos. No necesitas arreglar primero cada área de tu vida. Cristo te recibe para comenzar precisamente esa obra. Ven con tus dudas, con tus luchas, con tu pasado, con aquello que todavía no sabes cómo cambiar y dile, Señor, aquí estoy. No tengo mucho para ofrecerte, pero tengo mi corazón y hoy quiero dártelo. Eso es lo que el amor de Cristo busca. No una respuesta forzada, una entrega voluntaria.
no una decisión nacida del terror, una decisión nacida de haber entendido quién murió por ti. Tal vez durante años preguntaste por qué deberías seguir a Jesús. Después de mirar la cruz, la pregunta cambia. Ahora es, ¿cómo podría seguir rechazando a aquel que me amó hasta dar su vida por mí? No endurezcas el corazón. No conviertas el Calvario en una historia conocida sin consecuencias personales. Deja que la cruz te alcance. Deja que el amor de Cristo derrumbe tus defensas y permite que hoy comience una relación diferente con Él. Una relación no basada solamente en temor, sino en gratitud. No solamente en obligación, sino en amor. Porque cuando finalmente entiendes cuánto te amó Jesús, entregar la vida deja de parecer una pérdida. Se convierte en la respuesta más lógica del corazón. Tal vez hoy has comprendido algo que antes conocías solamente de manera superficial. Jesús no murió por una humanidad anónima, murió también por ti. Conocía tu historia, tus caídas, tus pecados, tus dudas, y aún así decidió llegar hasta la cruz. Por eso este mensaje no termina con una explicación, termina con una decisión. Quizá estás comenzando a estudiar la Biblia, tal vez has escuchado acerca de Cristo durante años, pero nunca le entregaste realmente tu corazón. Hoy puedes hacerlo, no necesitas esperar hasta comprenderlo todo. No necesitas limpiar primero tu vida para después acercarte a Jesús. Ven como estás. Dile, Señor Jesús, ahora comprendo un poco mejor cuánto me amas. Sé que he pecado, sé que necesito tu perdón. Gracias porque ocupaste mi lugar y diste tu vida por mí. Hoy quiero entregarte mi corazón. Quiero que tú dirijas mi vida. Enséñame a caminar contigo. No permitas que la cruz se convierta simplemente en una historia conocida. Deja que transforme tu manera de vivir. Porque si Cristo te amó hasta darlo todo, tu respuesta no puede ser indiferencia. Tu respuesta puede ser fe, arrepentimiento, gratitud, entrega. Quizá has pasado mucho tiempo huyendo de Dios. Hoy puedes dejar de huir. Quizá pensabas que Jesús estaba esperando condenarte. Hoy puedes mirar al Calvario y descubrir que estaba dispuesto a morir para salvarte. Ese es el amor de Cristo. Un amor que no ignoró tu pecado, sino que pagó el precio para rescatarte de él. Un amor que no te obliga, te llama y espera tu respuesta. Por eso, antes de terminar, vuelve a hacerte aquella pregunta: ¿cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Si hoy esa pregunta llegó a tu corazón, no la ignores. Entrégate a Jesús, confía en Él, permite que su gracia escriba una nueva historia en tu vida, porque la cruz ya demostró cuánto te ama. Ahora corresponde a tu corazón responder.